Hola a todos, qué gusto encontrarnos nuevamente para que hagamos ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal, y el día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción y sus efectos en Quito. A nivel mundial se han destapado casos de corrupción y Ecuador no es la excepción. Pero aparte de indignarnos por estos casos, ¿qué es lo que podemos proponer para combatir la corrupción de raíz? Como ya es costumbre, en el programa de hoy vamos a analizar esta problemática, a consultar con los expertos y a escuchar las soluciones que podemos plantear conjuntamente con ustedes en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Bienvenidos. La espada de la corrupción pasó por América Latina y ha dejado a presidentes y altos funcionarios presos, escándalos, acuerdos entre privados y enriquecimiento de pocos a costa de las necesidades de muchos. En el Ecuador la situación no ha sido distinta. De acuerdo a las investigaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción, la década pasada nos ha costado a los ecuatorianos 35.000 millones de dólares en coimas, evasión tributaria, sobornos, comisiones, entre otros. Resulta que la mesa servida estaba solo para unos pocos. Pero la corrupción y el mal uso de recursos públicos no lo encontramos solo en este caso. De hecho, hemos venido denunciando una serie de inconsistencias y actos de corrupción de la actual administración. En el proyecto Vial Guayasamín, desde un inicio denunciamos que esta obra había sido contratada a dedo a una empresa china que ya estaba siendo investigada por actos de corrupción a nivel internacional, una obra que además carecía de sustentos técnicos, jurídicos, financieros y que era perjudicial para la ciudad. Vamos a analizar en un futuro programa el caso de la solución Vial Guayasamín. Y quiero recordarles que fue justamente alrededor de este caso y esta denuncia de corrupción que realizamos en el año 2016 que yo puse a disposición mi cargo de vicealcaldesa, me separé de Suma y me convertí en una concejal independiente, porque mi compromiso con la ciudad siempre ha sido trabajar con honestidad y hacer política de manera distinta. Otro caso que hemos investigado ha sido el de Quito Cables. Allí también se denunciaron las incongruencias técnicas del proyecto, los reclamos que hacía el contratista, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sobre una obra mal planificada y especialmente el direccionamiento que existiría a una empresa privada para la compra de las cabinas del sistema Quito Cables. En el caso de la empresa municipal de aseo, denunciamos la compra de vehículos de recolección de basura que a los 2 años de haber sido comprados se dañaron y que causaron la crisis de la basura que ha vivido esta ciudad y que la evidenciamos en nuestro primer programa. En la empresa de gestión de residuos sólidos, nuestras investigaciones apuntan a que la negligencia en el manejo de los escombros del metro y la gestión de esa escombrera habría ocasionado el derrumbe que sufrimos los quiteños en diciembre del año pasado, que nos dejó sin agua a más de 600.000 personas y que ocasionó la muerte de un quiteño. Todas estas denuncias han sido expuestas públicamente y enviadas los expedientes de investigación a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que actúen de acuerdo a sus competencias. El caso que nos trae ahora es la presunta red de corrupción en la que se encontrarían involucrados los principales funcionarios de movilidad de la ciudad, 2 concejales alrededor del otorgamiento de permisos en el sistema de transporte público. Pero entendamos un poco mejor el caso. En julio del 2017, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza para formalizar 8.700 cupos de taxi de alrededor de 14.000 personas que estarían prestando informalmente este servicio. En ese momento fui la única concejal que votó en contra de esa ordenanza, justamente advirtiendo que este tipo de esquemas, donde había un cupo limitado para muchas personas que querían accederlo y que estaba solo a la discrecionalidad de algunos funcionarios decidir quién accedía a los anhelados cupos para la formalización, era abrirle las puertas a la corrupción. Además, habíamos recibido por redes sociales denuncias anónimas de que habrían esquemas de pedidos de pago para poder acceder a esos cupos. En julio del 2017 era la oportunidad para cambiar este esquema, para no caer
en estas prácticas que permiten la corrupción y realmente darle una respuesta a todas aquellas personas que están prestando servicios de transporte informal y a todos los quiteños que quieren un mejor servicio de transporte. Algo muy similar ocurre con el otro caso que está investigando la Fiscalía, que es el de la compensación que reciben los transportistas por prestar un servicio. Asimismo, el Consejo Metropolitano aprobó un esquema de compensación a los transportistas para la mejora de la calidad del servicio a cambio de no subir la tarifa. Nuevamente, existen funcionarios que discrecionalmente deciden quién recibe o no esa compensación y por tanto lo que estamos viendo es que este tipo de esquemas son propicios para generar corrupción. Para que tengamos más claridad de por qué este tipo de sistemas podrían generar actos de corrupción, vamos a ver un reportaje realizado por el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual se analiza cómo funciona el sistema de cupos de taxi, que es muy similar a lo que sucede en Quito. Aquí tenemos al taxi, mejor conocido en los rincones de las leyes colombianas como el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros. Y por si no lo conocías, te presentamos a Uber, un servicio vestido de blanco y bien parecido que está siendo acusado de romper las reglas del juego. ¿Por qué? La respuesta es enredada, pero nos muestra cómo las regulaciones del Estado, aunque necesarias, pueden poner las cosas patas arriba y afectar la calidad del servicio de transporte que reciben los ciudadanos. Los taxis y Uber ofrecen un servicio similar, aunque a distintos mercados. Ambos recogen personas para llevarlas desde donde están hasta el lugar que ellas quieran, o por lo menos eso es lo que se espera. Uber es más caro y no todos lo usan, pero los taxis están perdiendo parte del trabajo que antes tenían. La cuestión es que este no es un contexto de competencia como cualquier otro. El mundo de los taxis está lleno de regulaciones y en la medida en que Uber se ha saltado esas regulaciones, se dice que es un tipo de competencia injusta. ¿Tiene sentido este argumento? Ya veremos, pero podemos anticipar que lo realmente injusto es el modelo de negocio de los taxis. Es injusto con los taxistas. Para divagar por las calles en busca de pasajeros, lo primero que un taxista necesita es el carro. Pero para tener un carro amarillo se necesita un cupo. Este cupo es el derecho que adquiere un vehículo a prestar el servicio de taxi y cuesta 90, 100 o más millones de pesos. O sea que, sumando el cupo y el carro, la inversión para entrar al negocio de los taxis puede llegar a ser enorme. Este tipo de inversiones muy pocas veces pueden hacerlas los conductores mismos. Se dice que solo el 10% de ellos son a la vez propietarios, así que la mayoría le maneja el carro a otro que sí puede hacer la inversión. Además de esto, se debe pagar la afiliación a una empresa de taxis, rodamiento, una mensualidad por servicios de radioteléfono, mantenimiento, etc. ¿Y cómo gana el conductor? En este negocio no hay salario. En muchos casos, la persona tras el volante debe pagar diariamente una cantidad definida al propietario, más un ahorro obligatorio por si daña el carro, pagar la tanqueada, eventuales pinchadas, internet y la lavada, entre otras cosas. De ahí, lo que le sobre es su sueldo. Por esta razón, muchos conductores ni siquiera están afiliados a una EPS ni hacen sus aportes a pensión. Aún así, con estos y tal vez otros gastos, es que el taxista llega a las calles a hacer su trabajo. Ahora pasemos a Uber. Realmente Uber es una plataforma digital que conecta pasajeros con conductores. Tanto los unos como los otros deben inscribirse en esta plataforma. Los pasajeros con su tarjeta de crédito, pues por este medio se le harán los cobros, y los conductores con su vehículo. Uber, la empresa tecnológica, se encarga de revisar que el conductor y el carro estén en buenas condiciones para prestar el servicio. Por su trabajo de intermediario toma el 20% de los pagos que hacen los pasajeros. Acá en Colombia, Uber se conoce principalmente por los carros blancos de servicio especial. Estos carros han sido el centro de atención porque según el decreto 174 de 2001, los vehículos de transporte especial no están autorizados para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros, sino que deberían trabajar con turismo, empresas, colegios y también con particulares, pero en unas condiciones especiales que enredan la discusión. Por esto se determinó que en Colombia los carros de Uber están prestando un servicio ilegal. Pero lo que está de fondo es una discusión sobre competencia injusta en el marco de las regulaciones. Es más costoso trabajar como taxista que trabajar para Uber. Primero, porque un carro de servicio especial no tiene que pagar el costosísimo cupo, sino que su inversión entre carro y demás gastos está por los 40 millones. Y segundo, porque las tarifas que cobran los taxis están reguladas por el Estado, mientras que las de Uber no. O sea que Uber tiene la posibilidad de cobrar más caro.
Parece injusto entonces que por una inversión muchísimo menor se perciban ganancias muchísimo mayores, o por lo menos así parece desde el punto de vista de los taxistas. Desde el punto de vista de los usuarios, y son ellos los que pagan por el servicio, esta discusión parece absurda porque ellos quieren un servicio mejor, aunque sea más caro. Entonces, sí, es ilegal, pero ¿por qué existen esas regulaciones en un principio? Se supone que las regulaciones del Estado buscan el bienestar de la nación y de los ciudadanos. Que alguien pueda andar por la calle recogiendo a cualquier persona en su carro a cambio de dinero es un servicio necesario, pero también es un peligro. El conductor o el pasajero podrían atentar uno contra el otro, pero además de la inseguridad, muchos carros en circulación son un problema porque congestionan y desgastan las vías, lo que tiene varias consecuencias negativas para todos. Finalmente, y tal vez este es un comentario más para economistas, las leyes de oferta y demanda no funcionan del todo en este contexto, porque los pasajeros no están en posición de comparar precios. Por todo esto, es normal que el Estado se preocupe por regular el servicio de los taxis. Sin embargo, ¿qué tan efectivas son estas regulaciones? El servicio de los taxis es relativamente seguro y relativamente confiable. Pero no podemos negar que existen los paseos millonarios, taxis piratas, robos a conductores, carros en malas condiciones, cobros ilegales de tarifa, taxistas que conducen como locos o que se niegan a hacer determinadas carreras, vías congestionadas y un largo etcétera. Nada justifica estas cosas, pero tal vez no debería sorprendernos tanto que ocurran porque hay una relación entre las regulaciones del Estado, las condiciones de trabajo de los taxistas y el servicio que reciben los usuarios. El Estado, pensando en evitar la congestión, dio un número limitado de permisos para que los taxis operen en la ciudad. Estos son los famosos cupos. Y estos cupos, por razones que no son del todo claras, se compran y se venden entre particulares. Mejor dicho, está a la venta el derecho de ofrecer un servicio público. Los precios de los cupos son altos porque son un bien escaso y esos costos repercuten en la calidad del servicio. Para los dueños del taxi, que deben recuperar la inversión en el cupo, el negocio está en cobrarle una renta al taxista y obviamente la renta es alta porque el cupo es caro. A su vez, el taxista debe hacer todo lo posible por conseguir ese dinero y algo más para él. Pues bien, ese todo lo posible es la razón principal de que haya tantos problemas con el servicio. Entonces aparece Uber. Los taxistas argumentan que es competencia injusta porque los conductores de Uber no viven espichados entre los costos del negocio y la tarifa que impone el Estado. Pero eso no tiene nada que ver con Uber. El verdadero problema es que trabajar como taxista es injusto independientemente de si existe Uber o no. Y lo que es todavía más curioso, Uber, junto con muchas otras aplicaciones, le está mostrando al mundo que existen soluciones tecnológicas que pueden ser más efectivas que las regulaciones que hemos usado hasta ahora, tanto para el control y la calidad del servicio como para la protección de pasajeros y conductores. Por el lado de la seguridad, Uber hace un riguroso proceso de selección de los conductores y de los vehículos. Y lo que es más importante, Uber registra todas las interacciones que ocurren dentro del sistema. Se sabe quién pide un carro, en dónde está el carro, quién es el conductor y además usuarios y conductores se califican entre sí. Se han presentado algunas quejas sobre el servicio de Uber, obvio, pero lo interesante es que el sistema aprende de estos errores. Uber tiene un límite de quejas que puede recibir un conductor o un pasajero. Después de pasar el límite, los infractores son expulsados de la plataforma. En cuanto al uso de la infraestructura del Estado, es increíblemente fácil cobrarle impuestos a Uber. Y finalmente, por el lado de los precios, Uber tiene un sistema de pagos automático que evita triquiñuelas con la tarifa. El punto es que, en lugar de preocuparnos por regular a Uber bajo ideas anticuadas, tal vez deberíamos pensar en las oportunidades que ofrece la tecnología digital y aprovechar este debate para hacerle frente a los problemas que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Los problemas logísticos que tienen los reguladores, las condiciones adversas que enfrentan los taxistas y el mal servicio que sufren los usuarios. Hemos armado la primera pieza de nuestro rompecabezas, conociendo cómo estos esquemas públicos pueden promover la corrupción. Ahora queremos conocer cuáles son las soluciones que podríamos plantear en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. Es cuestión de administrar, sea de cualquier edad, tengo que administrar y llevarme bien con los concejales. Son partidas, son del uno de un partido, del otro partido. ¿Qué hace?
no hacen nada. Discúlpenme. Si yo fuera en tal caso político, buscaría la manera de crear normas o regulaciones donde no permita que la persona, que haya corrupción de por medio. Valores. Eso nos hace falta. Ponernos la camiseta de que en realidad vamos a cambiar una ciudad o un país. No nos la ponemos, nos ponemos el del dinero, el del interés propio, más no de la ciudadanía. Nos falta el mismo pueblo educarnos para poder elegir. Que como sociedad estamos tan acostumbrados a que estas cosas pasen que de verdad no nos llaman la atención. Creo que si estaríamos conscientes del daño que esto hace como sociedad y como ciudad, sí tendríamos otra actitud frente a esto y no seríamos tan abiertos o tan permisivos con la gente que primero ocupa estos lugares, que es gente que no está capacitada, y segundo, no nos quedaríamos callados o lo veríamos como algo normal. Más del 99% de los quiteños estamos en contra de la corrupción. No nos gusta que nos roben, ni que se mal utilicen los recursos públicos que además generan ineficiencia. Por eso, para continuar armando nuestro rompecabezas, vamos a entrevistar a Luis Montes, quien nos comentará sobre cómo prevenir la corrupción en las instituciones públicas. Bueno, mi nombre es Luis José Montes, soy director de Intedia. Intedia es una organización española específicamente que se encuentra en 16 países, tenemos más de 60 oficinas aperturadas actualmente y somos especialistas en consultoría, auditoría y formación en sistemas de gestión, ¿no? Basados en estándares internacionales, ya sea una norma ISO o cualquier estándar que sea certificable o no, que sea o recoja mejores prácticas mundiales en determinadas actividades, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral, riesgos, compliance, etcétera, etcétera. Actualmente estamos impulsando en el Ecuador o haciendo el intento, digámoslo así, porque ha sido bastante complejo, de impulsar un sistema de gestión que no es inventar el agua tibia, es un sistema de gestión creado en el año 2016, se llama ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Y digo que no inventaron el agua tibia, aunque es de 2016, es porque este sistema lo que recoge son las mejores prácticas mundiales en temas de antisoborno o anti-bribery, ¿no? Desde el punto de vista de las legislaciones como la británica, legislaciones como la estadounidense, en temas de la FCPA, en todo lo que es el soborno a funcionarios en el extranjero para la ejecución de determinadas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo o la Organización Internacional de Estandarización es recoger las mejores prácticas mundiales y llevarlas a un sistema de gestión con una estructura, con una norma ISO. ¿Ya? La más conocida a nivel mundial es la norma ISO 9001, que es calidad y excelencia. De hecho, es la más implementada a nivel mundial. Nosotros debemos tener a nivel mundial unos 4.000 proyectos de ISO 9001. Entonces, partiendo de la base de 9001 con una estructura donde se establecen procesos o gestión por procesos, en todo lo que es gestión de riesgos, también todo lo que tiene que ver con indicadores, se fundamenta también la norma ISO 37001. ISO 37001, como les comenté hace algunos minutos, es del año 2016, publicada en el año 2016, está enfocada a temas de riesgos hacia el soborno, ¿ok? Si bien existen otros tipos de corrupción como blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera, esa norma no arropa ese tipo de problemas, si bien se le puede dar un alcance dependiendo del tipo de organización, sino que abarca o va enfocada hacia el tema del soborno o hacia el problema del soborno. ¿Por qué va a ser el problema del soborno? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2013 estableció como uno de los grandes problemas de los países el tema del soborno. De hecho, según Transparencia Internacional, el PIB mundial, el 2% del PIB mundial se destina a soborno. Estamos hablando de 3.5 billones de euros aproximadamente. Entonces se creó esta norma con el objetivo de crear controles financieros y no financieros en las instituciones públicas, privadas, con o sin ánimos de lucro, independientemente de su tamaño, que tengan relación o no con el Estado, para justamente mitigar los riesgos del soborno como tipo de corrupción, de los tipos de corrupción más practicadas. De hecho, aquí en el Ecuador, estoy seguro, sin tener una estadística en la mano, de hecho estuve leyendo un análisis, un estudio que se hizo por parte de Quito Honesto, obviamente habla de corrupción, pero no habla de qué tipo de corrupción es el más practicado o cuál es el que más se practica dentro de las instituciones del Estado. Pero definitivamente eso no debería alejarse de las realidades de otros países como Perú, Chile, Argentina, Venezuela, donde el tipo de corrupción más practicado y mucho más fácil de practicar, porque no hablamos de blanqueo de capitales, sino de soborno, una transacción rápida, ya sea en cantidad de dinero, favores, un regalo, una dádiva, cualquier cosa puede entenderse como un soborno. Entonces, el sistema de gestión lo que hace es establecer medidas internas, financieras y no financieras para mitigar los riesgos del soborno. La norma ISO 37001, y les explicaba a ellos también, lo que hace es engranar los procesos internos de las organizaciones con
estándares internacionales en las posibilidades de mitigar el riesgo de soborno o en algunos casos incluso eliminar que exista el riesgo de soborno. Por ejemplo, cómo recibes si se recibe un regalo en la institución, quién recibe el regalo, por qué recibe el regalo, cuáles son las implicaciones de la recepción de ese regalo, cómo debería recibirse ese regalo incluso, porque vemos aquí en muchas ocasiones, por ejemplo, que hay organizaciones que en diciembre envían regalos a instituciones públicas. Desde el punto de vista del compliance y del soborno, eso puede ser entendido como un soborno, como una forma de soborno. Entonces, tiene que existir necesariamente procedimientos internos para poder aceptar ese regalo. Hay organizaciones aquí transnacionales con las que trabajamos que tienen procesos de compliance bien robustos, con los cuales hemos trabajado, y nos hemos dado cuenta que desde la recepcionista hasta el de recursos humanos puede estar inmiscuido en un acto de soborno. A veces me preguntan, ¿cómo recursos humanos? Es fácil. ¿Quién decide realmente quién es la persona que va a ocupar cierto determinado cargo dentro de la organización? Es recursos humanos, porque hace el filtro primero antes de ir a la alta dirección a decir, bueno, estos son los postulantes y estos son los perfiles y nosotros creemos que estos son los mejores. Esa persona pudo haber recibido algún tipo de soborno para elegir o para designar a esa persona, o favores. Sí, porque el soborno, generalmente si tú sales a la calle y le haces una pregunta a 100 personas, cuando hablas de soborno generalmente lo relacionan con dinero, ¿no? Recibí una cantidad de dinero específica para hacer ciertas actividades que están dentro de mis funciones o que están fuera de mis funciones, pero tengo la capacidad de decidir sobre eso. ¿Okay? Entonces, pero no es nada más, es dinero. Estamos hablando también de regalos, dádivas, viajes. Estamos hablando de favores o devolver un favor que tal vez en algún momento te hice. Estamos hablando incluso de la recepción de una donación. Tendríamos que definir dónde está la gravedad, ¿no? Dónde se pueden cometer actos de corrupción mucho más fácil, o actos de soborno de forma más fácil. Puede ir desde la esfera más elevada, estamos hablando del alcalde, hasta las esferas más bajas dentro del organismo. Lo que podemos hacer obviamente es establecer procesos claros realmente y transparentes donde se pueda mitigar el riesgo de soborno en todas las escalas del gobierno y en las empresas públicas del Estado, que es lo que no está ocurriendo ahorita. Si bien tenemos legislaciones robustas, legislaciones, porque creo que en eso somos especialistas, no tenemos una herramienta eficaz para dar o por lo menos tratar en lo posible de cumplir esa legislación, cumplir esa ley. El problema de la corrupción y el soborno es mundial. Es mundial, es un problema de todos los países, unos más acentuados que otros, obviamente, por el tema de cultura. Si vemos los países nórdicos, también no se habla de no corrupción, se habla de menos corrupción. Son países menos corruptos, pero existe corrupción. El objetivo es establecer controles internos o procedimientos internos para que no ocurran. Y si ocurren, tener un proceso justamente para tratar de forma efectiva y eficaz ese acto que se cometió durante el proceso. Definitivamente, aquí nosotros no vamos o no buscamos cambiar la forma como se han venido haciendo las cosas. Lo que nosotros vamos a hacer es aterrizar lo que ya existe, lo que sea positivo, obviamente, lo que es negativo, tenemos que salir de ello, porque no genera un valor agregado real a una mejora continua, por ejemplo, en un sistema. Lo que nosotros vamos a hacer es esas realidades o esos controles que ya existen, aterrizarlos como requisito de norma, ¿okay? Verificar si realmente son efectivos o no. Si son efectivos, trabajar sobre eso, y si no son efectivos, mejorarlos, o en su defecto daríamos recomendaciones de cambiarlos, ¿okay? Eso depende mucho de qué tipo de controles estemos hablando. El tema de contratación pública o de compras a través de la institución del Estado es positivo. Esto existe en muchos países, el tema de contratación pública o cómo se elige a una determinada persona para la ejecución de un proyecto. Obviamente tiene su falencia, ¿no? Y que sus falencias van dirigidas en algunas oportunidades no es tan transparente cómo se elige o cómo se designa a una determinada empresa para la realización de un proyecto, y en otros casos se desechan algunas organizaciones y tampoco sabemos por qué. Abandonarlos no es una opción. Hoy estamos viajando, está todo listo y todo súper bien organizado. Esto me gustó.
Los más afectados por la corrupción somos los ciudadanos, que cumplimos con nuestras obligaciones, que salimos todos los días a trabajar para hacer de Quito una ciudad más productiva, que pagamos nuestros impuestos y que trabajamos con honestidad y responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el fenómeno de la corrupción? Cuando ya se cometió un acto de corrupción, ya es tarde. Ya tiene que entrar la Fiscalía a investigar y nuestro aparato de justicia. Y es por eso que es tan importante que trabajemos en la prevención. Por eso, presentamos en el Consejo Metropolitano hace varias semanas un proyecto denominado Servidores Incorruptibles, que permite implementar en el municipio un sistema de gestión antisoborno. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los procedimientos municipales, permisos de construcción, cambios de uso de suelo, permisos de operación, licencias para las actividades comerciales, para identificar en cada uno de los procedimientos y permisos municipales dónde se podría cometer un acto de corrupción e implementar procedimientos y acciones para erradicar esa posibilidad de raíz. Estamos a la espera de que este proyecto sea tratado en el Consejo y estamos seguros que vamos a contar con todo el apoyo de los miembros del Consejo y de los ciudadanos. Para el caso de los permisos de taxi y del pago a la compensación de los transportistas, que está en medio de una investigación en la Fiscalía, es necesario, y esta ha sido nuestra propuesta, que se suspenda el proceso de regularización, que se suspenda el pago de las compensaciones hasta saber exactamente quiénes han sido los perjudicados, hasta dónde abarca esta red de corrupción y que podamos garantizar la transparencia de los recursos públicos, pero sobre todo que todas esas familias quiteñas afectadas por esta presunta red de corrupción puedan acceder a la formalización de su trabajo de manera honesta y transparente. Pero la lucha contra la corrupción no la podemos hacer solos. Y es por eso que es importante que te acerques a denunciar a la Fiscalía Provincial de Pichincha si conoces de algún caso de corrupción en el municipio, especialmente alrededor del tema del transporte que están siendo investigado ahora. Si no denunciamos, nos convertimos en cómplices. Y es el momento para que los quiteños nos unamos, el sector público, el privado, la sociedad civil, los ciudadanos juntos para combatir este fenómeno que ha devastado a nuestro país y ahora a nuestra ciudad. El municipio de Quito ha sido siempre un referente de honestidad y de buen servicio público. Sin embargo, ahora la improvisación, la falta de planificación, la falta de una visión de ciudad y liderazgo, el poner por delante el cálculo electoral y el marketing político antes que las necesidades de los ciudadanos están destapando una presunta red de corrupción que abarca los 80 millones de dólares. Alcalde, despiértese. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Los principales funcionarios de movilidad, sus funcionarios de confianza, son los que están involucrados en esta presunta red de corrupción. Las empresas públicas se encuentran en crisis y la gestión deja mucho que desear. Es momento de rectificar y de tomar correctivos. Los ciudadanos estamos esperando que usted se presente y enfrente esta crisis y esta situación y que tomemos juntos las decisiones que la ciudad necesita para salir adelante. Desde el Consejo Metropolitano, yo siempre apoyaré todas las decisiones que se deban tomar para enrumbar finalmente el curso de nuestra ciudad. Pero es momento de tomar acciones. Gracias por acompañarnos en Hagamos Ciudad. Este es su programa. Aquí construimos conjuntamente las soluciones que nuestra ciudad necesita. No se olviden de escribirme a nuestras redes sociales. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal. Nos vemos la próxima semana.